Hugo, felices, de verdad que, ay, no sé, a mí yo sé que el tema a veces siempre levanta su polvo, pero a mí me da una emoción cómo Dios nos permite conectarnos con esta tecnología y poder hacer esta hora tan hermosa. Hugo, gracias, porque yo sé que es ese tiempo, no es fácil para ti sacar estos momentos. Y lo Así haces es. con una entrega, porque ustedes nos imaginan, Hugo, todo lo que chatea con Alex y se van compartiendo las preguntas que ustedes hacen y Hugo se encarga y las acoge con ese amor, Hugo. De verdad, muchas gracias. Y como siempre, ya sabes cómo funciona. Este espacio es tuyo. Bueno, no, muchas gracias. Bienvenidos a toda la audiencia. Veo que hay gente, como ustedes dicen, de todo el mundo, desde Australia, Latinoamérica, y también en mi canal ha sido todo un hit. Este video ya tiene más de 3.000 vistas, si no estoy mal, 3.500. Y bueno, yo creo que el tema es un tema que despierta tremendo interés por una razón que yo considero desafortunada, ¿no? Y la razón es que tenemos muchos católicos que desafortunadamente han integrado estas prácticas nueva era dentro de su catolicismo. Y yo, Así es. siendo un católico que salí del catolicismo y me entregué de lleno a la nueva era, y después volví al catolicismo y dejé atrás todos los elementos de la nueva era. ¿Por qué razón? Porque los considero absolutamente incompatibles con el Evangelio de Jesucristo. Y quisiera hoy comenzar compartiendo con ustedes una frase muy importante de una de las cartas del apóstol Pablo en Gálatas 1:8, donde dice: porque aún si nosotros mismos o un ángel del cielo, ya que hablamos de angeliología, os anunciara un evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Básicamente lo que nos está diciendo el apóstol Pablo es que si vamos a profesar un evangelio distinto, somos anatema, somos separados, y la palabra realmente anatema es una maldición, ¿no? Es cortar a la persona como del árbol y de la raíz misma del árbol. Entonces, ese es uno de los primeros temas que quiero compartir con ustedes, y también, por supuesto, que no, o sea, yo quiero darles un marco hoy, algo en lo que podamos confiar y de lo que nos podamos agarrar. ¿Saben por qué? Porque la nueva era es como una telaraña en la que hay muchísimas cosas, y una de las cosas es que uno no va a saber de qué agarrarse. Uno va a encontrar una cantidad de opciones, como usted muy bien lo decían, es un supermercado de cosas espirituales. Y uno va a llegar un momento en el que se va a hacer la pregunta: bueno, ¿dónde estoy? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Cuál es la verdad? Y yo creo que la pregunta de cuál es la verdad es una pregunta esencial. Jesús dijo eh, eh, en el Evangelio de Juan, él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso lo dice en Juan 14. Entonces, la pregunta que nos debemos hacer es: ¿dónde está la verdad? Todos nosotros. La verdad no puede estar en la nueva era y no puede estar en la Iglesia Católica a la misma vez. Eso sería una contradicción, y Dios no es un Dios de contradicciones. Entonces, el reto que yo le lanzo a toda la audiencia hoy es: nos tenemos que esmerar en encontrar cuál es esa verdad, porque Jesús decía: la verdad nos hará libres. Y la verdad nos hace libres, por lo tanto, quiere decir que la mentira nos va a esclavizar. Y yo estuve esclavo 23 años de mi vida de estos movimientos nueva era. Pasé por muchísimos de ellos. Si quieren, hoy les puedo decir por algunos de aquellos en los que pasé. Estuve y conocí un movimiento que se llama el Summit Lighthouse, donde se habla de los maestros ascendidos. Estuve en otro movimiento que se llama Shangri-La. Estuve en otro movimiento que se llama Teosofía es el Camino. Estuve en otro movimiento alemán que se llama Universalis Leben. Y antes de llegar allí, practiqué la metafísica de Connie Méndez, practiqué el método Silva. Y bueno, y cuando me involucré con esto, también al mismo tiempo tuve la oportunidad de interactuar con muchas personas de otras organizaciones, como el gnosticismo cristiano de Samael Weor, que nació en Colombia. También tuve la oportunidad de conocer muchas personas que practicaban el Reiki, por supuesto, muchas personas que practicaban el yoga. Entonces, es a través de todas esas experiencias, de mi conocimiento en eso, que hoy quiero compartir con ustedes algunas de los puntos de vista. Básicamente lo hago como católico. Y entonces, yo creo que hay dos tipos de audiencia. Probablemente hay personas que están que no son católicas y que están interesadas en entender. Y bueno, bienvenidos, excelente que se puedan nutrir y se puedan unir a estos programas, pero mi foco es hablarle a los católicos, porque de nuevo, yo pienso que con los católicos voy a poderles dar a ustedes algunas pautas católicas para que ustedes aprendan a distinguir
cuál es la diferencia entre la nueva era y el catolicismo y sobre todo que establezcan criterios concretos para cuando ustedes encuentren una de estas terapias, ustedes puedan identificar qué terapias hasta qué cierto punto pueden ustedes aprovechar y qué terapias definitivamente tienen que rechazar o qué prácticas tienen que rechazar o qué movimientos tienen que rechazar, porque hay cosas, como les decía, que son absolutamente incompatibles con el Evangelio y son cosas que no se pueden aceptar. Entonces, ese es un poquito como la introducción, de nuevo, siempre teniendo la palabra de Dios, porque ahí está la verdad de Dios tal como la ha revelado. Los evangelios como católicos creemos que son infalibles, que son la palabra de Dios, y por eso creo que si vamos a hablar de la verdad tenemos que comenzar con una base sólida, una base firme. Entonces, esa va a ser una base firme y la segunda base firme va a ser el magisterio de la Iglesia Católica, que es aquel al cual Jesús mismo, Jesús fundó la Iglesia Católica, lo pueden ver en Mateo 16, cuando él le dice a Pedro que sobre él, sobre esa roca, él, siendo Pedro la roca, edificará su iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán sobre él. Entonces sabemos que Jesús no solamente funda una iglesia física, visible, sino que le da a Pedro la capacidad de atar y desatar y le da las llaves del reino. No nos olvidemos, esos son temas esenciales. Y luego sopla sobre los apóstoles el Espíritu Santo y les dice a ellos que Él los guiará hacia toda la verdad. Entonces, ese va a ser el fundamento sobre el cual yo quiero que basemos todas estas charlas, porque necesitamos comenzar con un fundamento sólido. ¿Y saben por qué? Porque la nueva era no tiene ningún fundamento sólido. No tiene ningún fundamento sólido. Yo quiero que empecemos comparándolo con el verdadero fundamento sólido, que nosotros como cristianos, católicos, tenemos eso que, de nuevo, nunca lo encontré en la nueva era. Me la pasé buscando, hasta que por fin, por una experiencia que tuve, que se las puedo contar más adelante, decidí volver a la fe católica. Y bueno, hoy soy un apologista de la fe, hago debates públicos defendiendo la fe católica, particularmente, especialmente en un marco católico protestante, digamos, defendiendo la fe contra algunos de los argumentos del protestantismo. Por lo tanto, conozco muy bien la fe católica y eso es lo que me da, digamos, la capacidad de poderles hablar desde el corazón, pero también con la enseñanza que nos da nuestra Santa Iglesia Católica. Muy bien, Hugo. Eso era lo que decíamos a las personitas que estuvieron haciendo preguntas. Abren su corazón y su mente. A ver, Hugo no es cualquier persona. Hugo, aparte pues, de ser un servidor de Dios, pues Hugo está hablando con conocimiento y experiencia. Hugo, para que de pronto en tu relato hay algo muy importante que quisiera que abordaras, y es que no sé si nos escudamos o qué es, pero sí, hay muchos religiosos y sacerdotes practicando nueva era, sí, porque es que el mundo está muy mal, pero eso no puede ser excusa para que nosotros no nos formemos y sigamos una fe recta. Entonces veo que muchos de los que escriben siempre meten, es que los sacerdotes, es que las religiosas, ese es un punto muy neurálgico, porque es que realmente pensamos y nos escudamos o decimos, pero es que a mí un sacerdote me ha recomendado lecturas de nueva era, me ha dicho que podemos hacer yoga, en tal salón de tal parroquia están haciendo yoga, y la verdad, si nosotros pensamos que porque un sacerdote lo ha dicho, entonces está bien, realmente muchas veces ellos también pueden caer en esa problemática. Sí, o sea, tenemos que ser muy claros en algo, ¿no? El magisterio, un sacerdote no es el magisterio. Un sacerdote es una persona que estudia y que puede equivocarse, que tiene un juicio y que puede tomar enseñanza o malinterpretar, en este caso muy específico, puede malinterpretar uno de los documentos del Concilio Vaticano II, que es Nostra Aetate, que lo he visto a mucha gente malinterpretando eso para entrar y meter algunas de estas cosas de budismo o de hinduismo. Eso es una muy mala interpretación del concilio. No me voy a meter allí porque eso es un tema muy técnico, pero el punto es, no podemos darle a un sacerdote que nos entrega algo nueva era, darle un cheque en blanco. Nosotros tenemos que ir y buscar. La pregunta es, ¿qué ha dicho el magisterio oficial de la Iglesia Católica? Un sacerdote se puede equivocar, un obispo se puede equivocar. En cuestiones que no son definitivas, que no son dogmáticas, un papa puede cometer un
un error en un juicio prudencial. Eso ha pasado y tenemos que ser muy claros en que lo importante siempre va a ser lo que el magisterio de forma oficial enseña. Y si el magisterio ha hecho algunas condenaciones sobre algunos de estos elementos, tenemos que escuchar al magisterio. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo muy concreto y me voy a meter aquí en temas espinosos. Anthony de Melo. Todos ustedes han escuchado los libros de Anthony de Melo. En mi época era muy, muy famoso. Yo no me gustaba mucho leerlo, pero muchos amigos definitivamente les gustaba. Anthony de Melo tiene una mezcla y básicamente el tema de Anthony de Melo es muy, muy, muy cercano al budismo, ¿no? Entonces, una de las cosas es que Joseph Ratzinger, el antiguo, Papa Benedicto XVI, cuando era digamos, la cabeza de la Congregación para la Doctrina de la Fe, emitió un documento donde condena algunos de los libros y los errores, algunos de los libros de Anthony de Melo. La pregunta del millón es, ¿en quién voy a creer más? ¿En un sacerdote que me recomienda los libros de Anthony de Melo o en Benedicto XVI, que en su momento siendo la cabeza de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que es un elemento del magisterio católico, digamos, es como una ramita del magisterio? ¿En cuál de los dos voy a creer más? Y yo creo que ahí tenemos que ser muy concretos, tenemos que conocer nuestra fe y saber cómo desarrollamos criterios para encontrar y definir cuál es la verdad, porque el rol de la iglesia es guiarnos, pero la iglesia, si ustedes leen los evangelios, y en Mateo 13 habla de que hay tanto trigo como cizaña dentro de la misma iglesia, entonces puede haber una persona que los puede guiar mal, y hay muchos sacerdotes, desafortunadamente. Yo conocí religiosas que yo metí en la nueva era, cuando yo daba conferencias de la nueva era, y se metían, y yo las encuentro en ustedes enseñando enneagrama, o creyendo en ese tipo de cosas, hablando de la llama violeta, hablando de los maestros ascendidos, cosa que me parece escandalosísimo, pero pasa. Entonces, tengamos en claro que esas cosas pasan y que no podemos darle nuestra confianza a una persona que simplemente nos recomienda un libro de estos, que porque es sacerdote, entonces ya lo vamos a leer y lo vamos a aceptar. No, el criterio que debemos tener es mucho más cuidado, porque de nuevo, miren lo que decía el apóstol Pablo, hasta Satanás se viste de ángel de luz. O sea, él puede engañar y el diablo es el padre de la mentira. Entonces tenemos que tener cuidado porque puede engañar a muchos, y entre esos, desafortunadamente, también a religiosos y sacerdotes. Ok, Hugo. Perfecto. Bueno, Hugo, entonces ya tú me dirás si empezamos a hablar del yoga como tal o del Reiki, como tú lo tengas preparado. Bueno, yo creo que podemos empezar con ambos. Yo quisiera hablar un poquito, si quieren, comenzamos un poco con el tema del yoga. En el tema del yoga, una de las cosas que uno encuentra es lo siguiente, y es que muchas de las filosofías nueva era, particularmente en la que yo estaba, algunas de estas, digamos, grupos nueva era van a practicar distintos tipos de yoga. Y hay distintos tipos de yoga. Está el Hatha Yoga, está el Kundalini Yoga, está el Raja Yoga. Entonces, hay diferentes elementos. Algunas personas van a decir, no, yo simplemente voy, hago mis ejercicios, me relajo, hago mis asanas, y van a decir, bueno, me quedo allí, ¿cierto? Hay otros que van a ir a hacer meditación trascendental. Por ejemplo, ustedes no sé si han escuchado de Maharishi Mahesh Yogi, que fue muy, muy reconocido en los 80s con el tema de la meditación trascendental. Entonces, el tema, pues la idea es como dejar la mente en blanco y bueno, y todas esas cosas. Lo que prometen es, digamos, ayudarnos a vencer los miedos, ayudarnos a tener una paz interior, etcétera, etcétera. Todo esto, algunas de estas cosas se pueden lograr eventualmente, pero lo que vamos a ver es que estas son cosas que nos van alejando de lo que es el objetivo. Y ahorita les voy a decir algo específicamente sobre Maharishi Mahesh. Pero el punto es, hay muchas distinciones, hay muchos tipos de yoga. Una de las cosas que sucede muy típicamente es que allí se van a encontrar elementos que son comunes en todas estas, en todos estos grupos nueva era. Algunos de estos elementos son los siguientes para que los vayan identificando. Primero, el uso, el conocimiento y, digamos, el enseñar esto de las energías y especialmente vincularlas con lo que ellos denominan los chakras. La palabra chakra es una palabra que viene del sánscrito que quiere decir círculo, rueda,
Y básicamente de lo que se habla son de 7 centros energéticos en el cuerpo y que a través de esos centros energéticos nosotros podemos canalizar ciertas energías y bueno, y que a través de cada uno de los chakras desarrollamos ciertas habilidades, capacidades, potencialidades y también que esos chakras, obviamente según ellos, nada de esto es demostrado, por supuesto, que según ellos estos chakras tienen su correspondencia con algunos de los órganos del cuerpo. Entonces, uno de los temas típicos que se encuentra muy comúnmente en el yoga es esta idea de los chakras. Entonces, ¿cuál es mi preocupación? Porque sé que muchas personas me dirán, no, pero es que yo simplemente hago yoga, yo hago ejercicios y no hago nada más de eso. Incluso los ejercicios son posturas que se hacen ofreciéndose de alguna forma a una divinidad y todos los ejercicios, todos los asanas generalmente están asociados a lo que se llama un mantra. Un mantra es una frase o una palabra que se asocia generalmente en sánscrito, que se asocia con una deidad o una semideidad hindú. En el hinduismo hay millones de deidades, pero generalmente es alguna manifestación de lo que ellos conocen como su trinidad, que es Brahma, Vishnu y Shiva. Entonces, ustedes pueden tener uno de estos mantras y entonces empiezan a repetirlo, obviamente pues el Om y Om Mani Padme Hum y todos estos mantras, el mantra dorado, etcétera, etcétera. Y entonces a través de eso supuestamente uno empieza a desarrollar o avanzar en este, digamos, en este camino del yoga, ¿no? Entonces allí es cuando una persona, incluso de buena voluntad, porque conozco muchos católicos de buena voluntad que están metidos en esto, pero poquito a poco nos va metiendo, digamos, uno puede empezar, y este es el riesgo que yo veo, uno puede empezar con las asanas, pero uno puede empezar fácilmente a meterse en otro tipo de prácticas. Algunas otras personas, en lugar de las asanas, lo hacen con el prana yoga, con técnicas de respiración, pero poco a poco, digamos, para ir avanzando, se tiene que hacer cursos, se tiene que hacer iniciaciones, en los cuales en muchos casos hay transferencia de lo que ellos llaman energía, pero en realidad muchas veces lo que suceden son transferencias de entidades o demonios de un maestro hacia la persona. Entonces, algunas de estas técnicas le pueden dar a las personas una mejoría en el corto plazo, pero las consecuencias serias pueden venir en el mediano o largo plazo. Hay un sacerdote que se llama el padre Joseph Marie Berlinde. Una de las cosas interesantes es que él fue, digamos, la mano derecha de Maharishi Mahesh Yoga, estuvo con él, viajó por el mundo, conoció todas las iniciaciones y una de las frases que él dice, después de haber estado, por supuesto, mucho más metido de lo que yo estoy en esa técnica particular que es el yoga, él decía, no hay yoga cristiano, sino lo que hay es cristianos que hacen yoga. Entonces, esa es una muy buena, digamos, una muy buena frase que resume muy bien que siendo cristianos o sea, el yoga se vuelve muy incompatible. Ahora, ¿cuál es mi recomendación? Hugo, Si alguna perdón, persona... que te interrumpa. Sí. De hecho, en la cuenta de nosotros yo monté el video donde está la conversión de este padre Joseph, el padre José María Berlín, y ahí está toda esta información que la pueden ir a buscar ahí en la cuenta, ahí van a ver el video y se van a dar cuenta de lo que está hablando Hugo. Exacto. Entonces, básicamente, un poquito, y si uno fuera a lo que es la técnica de meditación trascendental de Maharishi, es básicamente llegar a un estado, es casi que vaciar la conciencia, ¿cierto? Es vaciar la conciencia, aprender a manejar, estar en un estado en el que ya dejamos atrás los miedos, las necesidades, etcétera, etcétera. Y entramos en un estado de alguna forma llegamos a un estado de paz interior, de éxtasis interior. Y ese es de alguna forma el objetivo, como les digo. Pues en algunos casos se pueden lograr ciertos estados de conciencia, ciertos estados elevados de conciencia, pero yo pienso que generalmente son estados de conciencia inducidos por el enemigo de Dios. Y en estas cosas yo sí quiero ser muy claro, y lo digo, 23 años me costó entender que era el enemigo de Dios el que estaba detrás. El padre del engaño era el que estaba detrás de todo esto, porque generalmente todo esto está empaquetado en una cubierta de amor, de armonía, sí, de búsqueda de paz espiritual. Entonces uno va a decir, no, pero es que no le estoy haciendo daño a nadie, no le estoy haciendo daño a nadie. ¿Por qué puede ser esto malo si lo único que estoy buscando es armonía, si lo único que estoy buscando es la paz? Y una de las cosas aquí es que lo que van a lograr es alguna paz
física y tangible, pero se van a ir alejando de lo que es la meta que todos nosotros debemos tener. Y la meta que todos nosotros debemos tener es nuestra salvación. Es nuestra salvación. Y yo quiero hacer este comentario que me ha llamado mucho la atención de cada vez que yo voy y busco y estudio en el hinduismo, en el budismo, hay una de las cosas que falta, hay una de las cosas que hace, digamos, que contrasta profundamente con nuestra teología católica, y es la condición caída de la naturaleza humana. Ustedes van a darse cuenta de que eso nunca se habla. Nunca se habla del pecado original, nunca se habla de que estamos en un estado caído. Y si no se habla de eso, entonces no necesitamos la salvación. Simplemente lo que necesitamos es tener armonía, tener paz, tratar de pasar nuestra vida sin ningún tipo de crisis emocional, psicológica, tratando al máximo de evitar el dolor de cualquier forma, pero nunca se habla del elemento fundamental que viene Cristo a traernos, y es un regalo, el regalo de la gracia para darnos la salvación. ¿Cómo lo logramos? A través de la fe en Cristo. De estas cosas nunca se van a hablar. Y una de las cosas es que ellos, cuando ustedes están en el yoga o en algunos de estos movimientos, otra de las características, quiero decirles, es que generalmente se habla bien de Jesús, pero no se dice que Él es el Hijo de Dios, no se dice que es el Mesías, no se dice que Él es el Salvador, ni se dice que Él es el Rey del mundo. Entonces, en ese sentido, lo que hacen es igualarlo y van a decir, sí, es un gran maestro, es un yogi, él hacía yoga, él fue un gran iniciado, etcétera, etcétera, pero siempre va a ser en un contexto totalmente distinto y sin enfatizar cuál es cuál es la gran misión que tiene Jesús, y es de salvarnos de la naturaleza caída y del pecado. Entonces, ese va a ser uno de los elementos. Cuando ustedes me están preguntando a mí, y lo que les estoy dando aquí son criterios, cuando ustedes me preguntan a mí cómo puedo yo identificar, hagan siempre la pregunta, ¿esta organización cómo mira el tema del pecado original? ¿Lo trata o simplemente lo ignora? Si lo ignora, ahí está la primera bandera roja. La primera bandera roja, si solo les hablan de la paz, de liberarse de los miedos, ahí vamos a estar en problemas bastante serios. El segundo punto, el segundo criterio fundamental es la necesidad urgente y absoluta de la gracia de Cristo. Si nosotros estamos en un estado en el que necesitamos salvación, lo único que nos va a poder salvar es la necesidad urgente y absoluta de la gracia de Cristo. En ninguno de estos movimientos se habla de esto. Yo estuve en un movimiento Nueva Era donde se hablaba de algunas de estas cosas, y ahorita les voy a decir dónde estaba la trampa, o de pronto en otro programa. Pero en el caso del yoga, no se habla de esto. No se habla de esto. Entonces, son técnicas, miren el problema, son técnicas que se enfocan en el aquí y en el ahora, se enfocan mucho en la autoayuda, pero una de las cosas que entendemos cuando profundizamos en el catolicismo es que la verdadera ayuda para nosotros es la gracia, y es la gracia de Dios. Y es eso lo que nosotros debemos buscar, porque si no nos vamos a centrar solamente en el yo. Y como decía el padre decía que este es un estado un poquito, en lugar de elevarnos, decía el padre Berlinde, que en lugar de nosotros en el yoga, la persona, en lugar de elevarse para acercarse a Dios y servir al prójimo, como nos insta Jesús, lo que hace es una inmersión en uno mismo de una forma narcisista para lograr un éxtasis solitario. Entonces, son dos caminos, y aquí es donde yo voy, son dos caminos completamente distintos. Entonces, como les decía, ustedes pueden entrar en el tema de un yoga donde lo que se hace son ejercicios de estiramiento, pero poco a poco les van a dar el mantra, poco a poco les van a dar la oportunidad de que vayan haciendo iniciaciones, o también lo pueden hacer, muchas veces entran a través de todas estas técnicas de respiración del Hatha Yoga, y viene lo mismo, ¿no? Siempre van a ser temas de cambio del estado de conciencia, el uso de mantras, y por supuesto todos estos mantras, y aquí viene el punto importante, tienen generalmente divinidades, entre comillas, que son demonios hindúes conectados a esto. ¿Y por qué yo digo que son demonios? Porque la Biblia nos dice que los dioses de los gentiles son demonios. O sea, no podemos pensar que ahí está la luz de Dios. No podemos pensar que ahí está la luz de Dios, porque está muy claro que generalmente allí no vamos a
no vamos a encontrar a Jesús, no vamos a encontrar la salvación ni la gracia que viene y que nos ofrece Jesucristo. Entonces, ese es otro de los puntos. Y el tercer punto que les quería comentar es que hay algunas técnicas de yoga que se centran más casi que en filosofías, donde la persona lo que busca es un estado de iluminación. Por ejemplo, pueden haber personas que hacen yoga en el cual digamos que lo que prima más es como la búsqueda interna, en la que se mezclan algunos elementos de yoga. No sé si algunas personas han estado conocido el Kriya Yoga, en el caso de el que enseña Paramahansa Yogananda. Ese es, digamos, una muy típica. Pero uno de los grandes exponentes de un tipo de yoga que es el Raja Yoga, que es el Swami Vivekananda, muy famoso aquí en Estados Unidos a principios del siglo anterior, discípulo de un gurú hindú que se llamaba Ramakrishna. Yo tengo traje hoy, copié digamos, él resume casi que la razón de ser del Raja Yoga, lo resume en unas frases que las quiero compartir con ustedes porque nos van a ayudar a identificar muy bien, de nuevo, lo dramáticamente distinto que es el camino del yoga al camino de salvación que nos ofrece la iglesia, Jesús a través de su iglesia. Miren lo que dice Swami Vivekananda, dice: cada alma es potencialmente divina, cosa que nosotros no vamos a negar. O sea, yo pienso que en eso estamos de acuerdo. Entonces, miren que hay una mezcla de verdad y error. Cada alma es potencialmente divina. La meta es manifestar esta divinidad interna, controlando la naturaleza externa o interna. Haz esto ya sea a través de las obras, de la adoración, de la disciplina mental o de la filosofía, ya sea una o todas, y sé libre. Esta es la esencia de toda la religión. Doctrinas, dogmas, rituales, libros, templos no son sino detalles secundarios. ¿Dónde está Cristo allí? En ningún lado. ¿Sí se dan cuenta de que este es un esfuerzo del hombre mismo por lograr la iluminación? Esa idea de que el hombre mismo de su propia naturaleza puede lograr la iluminación con su propio esfuerzo es una herejía condenada en la Iglesia Católica desde el año 400. Es la herejía del pelagianismo o la herejía del semipelagianismo. En este caso es el pelagianismo. Es una herejía muy seria porque es una herejía en contra de la gracia de Dios. Nosotros los católicos jamás vamos a pensar en esto. Nosotros los católicos vamos a decir que la salvación viene como un regalo de Dios, pero es la gracia que se derrama en nosotros. Nosotros vamos a decir que una vez Dios actúa en nosotros, una vez Dios nos inspira, nos mueve, nosotros vamos a buscar la salvación y Él, a través de los sacramentos, nos va a dar esas puertas de entrada. Todo eso que les estoy planteando aquí es completamente distinto. En el caso de ellos es: yo logro mi autoiluminación, yo decido qué es lo que estudio, yo decido qué es lo que no acepto, y es un camino lleno de trampas y lleno de problemas. Y como les decía la vez pasada, y tengo que ser muy franco, ¿no? Tengo que ser muy franco. Este es un camino que fácilmente puede llevar a un católico al infierno. Total, completamente, Hugo. Yo quiero retomar algo muy importante del video que tenemos en la cuenta de YouTube de Regálame tu Historia, del que estamos hablando ahora, donde el padre José María le pregunta, le dice a este gurú, que era hasta gurú de los Beatles. De los Beatles, sí, muy famoso. También, muy famoso. sí, claro, imagínate, hasta ellos los acompañaban en este proceso, lo seguía muchísima gente. Y le dijo: maestro, lo que pasa es que en Occidente, en Alemania, están practicando el yoga como un ejercicio. Sí, recuerdo. Y que el gurú se rió, le soltó una carcajada, sí, se y rió. le dijo: pues el yoga no dejará de hacer su efecto, así lo hagan como un ejercicio. Tal cual, tal cual. Porque Son las puertas de entrada. Es que es un ritual, es como decía, y es una liturgia. Realmente el yoga Esa es la clave. Esa es la clave. La palabra clave es una liturgia, donde a través del movimiento, a través de las asanas, a través de la respiración, a través de las iniciaciones, nosotros nos vamos conectando progresivamente con algunas de estas deidades hindúes, que como les digo son demonios, y al hacerlo vamos cambiando nuestra cosmovisión y vamos cambiando lo que nosotros creemos que nos va a dar ese estado. ¿Y a dónde llegan ellos? ¿Cuál es el objetivo? Es como un Dios impersonal. En el caso del budismo y en el caso del Raja Yoga, es como llegar a un estado en el que yo me fundo en lo que llaman ellos ese océano que es la conciencia de Dios, un Dios impersonal. ¿Cuál es la distinción? Nosotros como católicos no creemos en esos conceptos. Para nosotros,
La salvación es y viene a través del Dios que es la Trinidad, y la Trinidad no es un Dios impersonal, es un Dios personal, es un Dios que interactúa íntimamente con nosotros, es un Dios que mandó su Hijo a la tierra y que fue capaz de mandar su Hijo para que su Hijo se ofreciera como un sacrificio, para que Él experimentara en carne propia lo que es ser un hombre, pero al mismo tiempo siendo 100% Dios. Nada de eso ustedes lo van a encontrar en este tipo de caminos. Y yo por eso creo que nosotros ahí debemos ser muy claros como católicos. ¿Dónde están las verdaderas distinciones? Porque si no nos damos cuenta de cuáles son esas distinciones, como tú bien dices, Alex, empezamos a meternos en esas liturgias. Empezamos a meternos en esas liturgias. Y Santo Tomás de Aquino decía que esas liturgias son en realidad profesiones de fe. ¿A qué me refiero que son profesiones de fe? A que cuando yo empiezo a dedicarle mi tiempo a eso, empiezo a conectarme con eso, mi fe la experimento y la vivo a través de eso. Hacia allá es hacia donde fluye mi devoción, en lugar de tener mis ojos 100% centrados en Cristo Jesús, que es el único que nos puede dar la salvación. Así es. Y ahí un santo decía, el que inocentemente peca, inocentemente se condena. Hugo, hay dos preguntitas, no sé si las contestamos o pasas, pues ya tú sí, contestémoslas. Yo creo que mira, vale la pena. Una que dicen es que cómo nos descontaminamos de esto si hicimos Me parece, bueno, arranquemos con esa. La pregunta más importante, y me alegra mucho la persona que está haciendo esa pregunta, porque se nota que definitivamente es una persona que se da cuenta de que hay algo que tiene que sanar y hay algo que tiene que corregir. Y de verdad, este es el objetivo de este programa, que ustedes tengan esos elementos para sanar y corregir. Lo más importante que podemos hacer es que cuando nosotros hemos practicado el yoga y cuando nos hemos conectado en esto, y especialmente cuando hemos empezado a hacer algunos de estos mantras o algunos de estos ejercicios donde se invocan energías espirituales, se han hecho los Villa mantras o cosas de este tipo, donde de alguna forma se ha involucrado o se ha invocado alguna deidad del budismo tibetano o del hinduismo, lo más importante que ustedes tienen que hacer, el primer paso es una buena confesión. Ustedes tienen que acercarse donde su sacerdote, hacer una buena confesión y decirle al sacerdote que ustedes estuvieron haciendo este tipo de prácticas. Y déjenme decirles algo y me les voy a adelantar. Puede que tengan la experiencia de que un sacerdote que está equivocado, porque hay algunos sacerdotes que están equivocados, les digan, no, hijo, eso no es un pecado. Busquen otro sacerdote. Si el sacerdote donde ustedes van y ustedes les dicen que estuvieron practicando yoga y que estuvieron haciendo mantras y que ustedes se dan cuenta de que eso iba en contra de su fe y les dice que no hay ningún problema, consigan otro sacerdote, porque puede que lo haya, ¿no? Entonces, un sacerdote que realmente los pueda orientar, ese va a ser, y que les pueda dar la absolución, es el primer punto. El segundo punto, y es muy sencillo, empiecen a rezar el rosario. No hay nada más poderoso. En todos los testimonios que yo he leído, he visto en personas que han estado como yo en la nueva era y han podido salir, uno de los elementos fundamentales siempre ha sido la bendita Madre. La bendita Virgen María nos ayuda mucho cuando nosotros hacemos el rosario. Es fundamental y esencial en ese proceso de sanación, de curación y de desconexión con estas redes que se van tejiendo alrededor de nosotros, ¿no? Porque muchas veces el enemigo de Dios nos tiene amarrados y no va a estar contento de que la persona empiece realmente a cambiar y a romper esas cadenas. Y el tercer paso, por supuesto esencial, después de que hayan hecho una buena confesión, vayan a misa frecuentemente y frecuenten el Santísimo Sacramento. Esos son los 4 puntos y para mí nunca fallan. Entonces, se los voy a repetir. Primero, confesión. Y si el sacerdote les dice, no, tranquilo hijo, que no ha cometido una falta, consigan otro que realmente entienda de estos temas. El segundo tema, rosario. El tercer tema, comunión frecuente. Y el cuarto tema, no se olviden de complementarlo, si es posible, si les queda fácil, sacar tiempo para hacer adoración eucarística. Y esto suena como a mucho, ¿no? Pero hay veces nos dedicamos a ver un partido de fútbol, preferimos quedarnos y ver, no sé, jugar Xbox o cualquier cosa, en lugar de realmente dedicarnos a aquello que va a determinar nuestra salvación eterna. Entonces, son elementos esenciales para mí estos 4
y son los que más recomiendo. Y por supuesto, irse desconectando poco a poco de todas estas prácticas. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Cuando uno deja un vacío, uno tiene que llenarlo, ¿cierto? Y uno puede llenarlo con actividades, con enseñanza católica, vidas de los santos. Hay muchas cosas con las que podemos fomentar. Y de verdad, créame, se lo digo de nuevo, con la experiencia de 23 años, no hay nada tan profundo, tan inspirador, que lo llene tanto a uno como la fe católica. Entonces, ¿para qué yo voy a estar leyendo a Maharishi Mahesh? ¿Para qué voy a estar leyendo a Paramahansa Yogananda cuando en realidad tengo a los santos? Cuando en realidad tengo algunas de esas luminarias que nos pueden orientar, que nos pueden guiar, que nos elevan verdaderamente y que nos acercan a Cristo. Entonces, esa es mi recomendación fundamental. Entonces, a la primera pregunta. Muchas gracias. Pues siempre hay varias. Yo creo que, bueno, Leamos esta. a ver esta. ¿El libro Conversaciones con Dios es nueva era? Sí. De hecho, el libro Conversaciones con Dios, si ustedes ven, creo si no estoy mal, es el tercero o cuarto. En el tercero o cuarto, Conversaciones con Dios, dice que él conversando con Dios habla de que Hitler es bueno o algo por ese estilo. Entonces, esa es una serie que empieza, en teoría, bien. Cuando yo digo bien, es que la clave de la nueva era, y yo lo decía la semana pasada, algunas personas creen que la nueva era es algo, simplemente son rituales satánicos o personas haciendo cosas rarísimas. No. Yo en la nueva era tenía un rosario en la nueva era, yo le rezaba al arcángel Miguel, yo tenía mi altar, tenía mis cuarzos, pero es muy engañoso desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, uno tiene que darse cuenta de que o sea, todos estos temas nueva era son realmente, o sea, son temas que confunden muchísimo, pues. Entonces, me desvié un poquito. ¿Me recuerda la pregunta? Que si el libro Conversaciones con Dios era nueva era. Entonces, es totalmente nueva era. Y aquí viene un punto fundamental. Fundamental, póngame toda la atención del mundo. Una de las formas fáciles de determinar que una enseñanza es nueva era es cuando hay el tema de la canalización. Y yo la semana pasada utilicé el término channeling y una persona que estaba viendo este programa me escribió y me dijo, por favor, utilice la palabra en español que es canalización. Entonces, ¿qué es una canalización? Les voy a explicar lo que es una canalización. Una canalización es una persona que tiene una experiencia aparentemente espiritual en la cual esa persona desarrolla una facultad de recibir mensajes. ¿Mensajes de quién? ¿Mensajes de quién? Ellos te van a decir que es o de un maestro ascendido, o de un ángel, o de un ser cósmico, o de un elemental, o de un Elohim, etcétera, etcétera, ¿cierto? Le van a dar diferentes nombres. Pero estos son seres que tienen una conciencia. Y una de mis experiencias en la nueva era, que aún les soy muy honesto, todavía no me lo alcanzo a explicar, es que estas personas se conectan con una inteligencia superior. Para mí, por supuesto, es la inteligencia del enemigo de Dios, que también tiene un poder, es un ángel de luz, es un ángel poderoso. Y esa inteligencia, esa conciencia tiene la capacidad de dar un 80% de enseñanza correcta y un 20% de error. Entonces te van a decir cosas que te van a decir, no, pero eso me suena. Eso me tuvo a mí 23 años en la nueva era, cosas que yo escuchaba y yo decía, pero es que esto es verdad, esto es de la luz, porque me hablan de esto, me hablan del sacrificio, me hablan de la bondad, me hablan del servicio, me hablan de la entrega. De la paz, el amor. Todo, paz, amor, armonía. Entonces, el punto es que esto es lo más peligroso de la nueva era, el tema de la canalización. Y una de las cosas, cuando nosotros miremos ahora si alcanzamos a tocar el tema del Reiki, es que Mikao Usui, que es uno de los, o que fue el fundador del Reiki, un monje zen japonés, él cuenta y está esto lo leí en el sitio oficial de Reiki, él cuenta o en su tumba dice que él recibió esto como una inspiración. Y más adelante cuenta que él dice así, la habilidad vino a mí espiritualmente durante una experiencia espiritual en una montaña sagrada. Y él dice así, mi Usui Reiki es original, nunca antes explorado e incomparable en el mundo. Entonces, esto es típico y les voy a dar, por ejemplo, canalizaciones muy, muy conocidas. El curso de milagros es quizá la canalización más peligrosa, más conocida y más engañadora porque utiliza
términos bíblicos. Ya El Reiki es una canalización. Él lo recibió a través de una canalización. Muchos de estos temas de la nueva era están basados en canalizaciones que han recibido de maestros conocidos, muy típicamente como el Moria y Kutumi. Muchos de estos movimientos de nueva era se basan en esas canalizaciones de estos supuestos maestros. Y esas canalizaciones son, un ejemplo de ellos es Conversaciones con Dios. Y hay muchos libros que ustedes van a encontrar de este tipo. Ahora, hay que hacer una distinción muy importante. En el catolicismo tenemos la versión católica de lo que es una comunicación entre, digámoslo así, entre el cielo y la tierra. Y lo podemos encontrar en algunos santos que han tenido ese don de Dios. Me refiero especialmente a Santa Catalina de Siena. Si ustedes han leído los diálogos de Santa Catalina de Siena, ¿cuál es la distinción entonces entre lo que recibe Catalina de Siena como si fuera entregado por Dios a lo que recibe este señor que escribe Conversaciones con Dios, o Elizabeth Clare Prophet, que recibe dictados de los maestros ascendidos? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en que la Iglesia Católica reconoce que lo que Catalina de Siena enseña y recibe no contradice el Evangelio. No contradice el Evangelio. Y recuerden lo que yo les dije en el principio. El apóstol Pablo nos dice que así sea un ángel de luz que venga con un evangelio que sea distinto al que ellos enseñan, anatema sea. Entonces, para eso tenemos al magisterio de la Iglesia Católica que nos va a decir de los santos que han recibido algún tipo de locuciones, algún tipo de enseñanzas de este tipo. De nuevo, un buen ejemplo puede ser Santa Catalina de Siena. ¿Cuáles de esos nosotros podemos aceptar como válidos y tomarlos para nuestra nutrición y crecimiento espiritual? Pero nunca dejando a un lado la palabra inspirada de Dios, que es la Biblia. Ese tiene que ser para nosotros La base. lo primero y la base. Todo lo Es que la demás Biblia, debe ser y debe venir por añadidura. Entonces, respondiendo concretamente, es una canalización, y yo quiero que las personas hoy se lleven claro ese concepto de qué es una canalización. Y déjenme decirles esto, hay una distinción entre una canalización de la nueva era y un medium espiritista. Generalmente un medium espiritista, como ustedes de pronto lo han visto en películas, es una persona que pierde su conciencia y deja que un espíritu venga y hable a través de él. Yo he estado en muchas canalizaciones en que la persona está plenamente consciente y el maestro supuestamente o el ser espiritual está hablando a través de él mientras él está siendo plenamente consciente, y la persona puede dar, y yo conocí, uno de mis mejores amigos era uno de los canales más reconocidos en Latinoamérica, y él era una persona sin mayor educación en su momento, pero podía dar unos mensajes que lo dejaban a uno con la boca abierta. Con la boca abierta uno decía, ¿cómo puede saber cosas? E incluso me decía en esos mensajes, me decía cosas a mí de mí mismo que solamente yo podía conocer, que solamente yo conocía. Entonces son cosas impresionantes, y por eso uno muchas veces termina cayendo en ese tipo de engaños. Pero las canalizaciones, por favor, católicos, son de lo más peligroso que hay en el movimiento Nueva Era. Y ya que vamos a hablar de Reiki, ¿de dónde viene el Reiki? ¿De dónde salió la técnica del Reiki? Mikao Usui reconoce en una carta que se le encontró que él lo recibió como una inspiración, es decir, es una canalización. Sí. Hugo, sí, pues sería bueno que pudiéramos meter el Reiki aquí, pues porque fue como la promesa que les hicimos. Sí, hablemos del Reiki porque para que nos dé tiempo. Y lo que les quiero decir es que a las personitas que están conectadas y a las que vean estos live, es que se devuelvan al primer video para que entren en contexto, porque vamos a tener varios jueves seguidos estos temas. Entonces, esa es la invitación. Para que no se pierdan de lo que vamos, de lo que llevamos y todo lo que hemos contado, porque teniendo presente el anterior, obviamente se van a hilar todo este tema. Y hay muchas preguntitas que no se han puesto aquí porque Hugo ya las resolvió en el primer live que tuvimos. Entonces, la invitación es a que vayan allá. Y les quiero pedir otro favor, están escribiendo, hacen unas preguntas muy interesantes, pero aquí mismo en los comentarios, la idea es que lo pongan en el icono de preguntas para que no se nos pierdan, porque como siguen escribiendo, se van perdiendo a medida que las otras personas escriben. Por ejemplo, cómo salió de la nueva era, está en el primer video. Bueno, y
Y las que no alcancemos a contestar, como hicimos en el primero, las escriban en la descripción cuando los guardemos. Entonces, hablemos del Reiki para que Bueno, no sí. Antes de hablar de Reiki, veo que alguien dice que casi no respondemos preguntas. O sea, nos podríamos quedar respondiendo 10 horas de preguntas porque es un tema tan amplio, tan vasto. Lo que quiero darles es principios. Lo que quiero darles es criterios para que ustedes puedan, cualquier técnica que venga a sus manos, ustedes puedan identificar en base a esos criterios. Porque, de nuevo, la nueva era es como un monstruo de 1000 cabezas que simplemente va mutando y va cambiando, va cambiando, va cambiando. Y incluso para mí, ahora que he vuelto a estudiarla después de 6, 7 años que me retiré, veo nuevos movimientos, veo nuevos énfasis, veo nuevas cosas y digo, esto es una locura. Pero bueno, simplemente hay que entender cuáles son esos criterios comunes, ¿no? Podemos de pronto dedicar uno al final, Hugo, no sé qué te parece, de solo preguntas, porque Sí. mira que sí, él sí las responde, sino que entonces se queda respondiendo preguntas Sí. y no abordamos los Y temas. perdemos el hilo y el enfoque porque hoy queríamos hablar específicamente de temas de yoga y queríamos hablar específicamente de temas de Reiki. Entonces, el tema Así del Reiki es, digamos, un tema que parte, como les digo, de una canalización de Mikao Usui. Supuestamente lo recibe en una montaña sagrada y en esa montaña sagrada, digamos, había una tradición digámoslo así, de un cierto tipo de chamanismo, donde había adivinación, donde había una cantidad de cosas que le da a uno la idea de que definitivamente hay unos ritos paganos ofensivos para Dios. Entonces, de ahí nace el Reiki. Y otro de los puntos, digamos, donde se enfoca es en este tema de una energía universal, ¿no? El chi, esta energía universal. Y esta es una idea muy común en la nueva era. Acuérdense que la clave para la gente atraer a la nueva era es cuando empiezan a hablar de las energías. No sé si a ustedes les han pasado las energías esto, las energías lo otro, hay que purificar las energías, hay que purificar el aura, todo este tipo de cosas. Entonces, este es el primer paso y el Reiki cae como anillo al dedo en todo este tipo de técnicas. ¿Por qué? Porque entonces lo que van a hacer es que le van a decir a la persona que existe esta energía universal y que a través de las manos uno va a poder ser capaz de canalizar, enfocar esas energías para algo muy bueno, que es la curación de las personas. O sea, ¿qué de malo puede tener el Reiki? Supuestamente si es para curar, si es para hacer el bien, pero el problema es que esta energía tiene una fuente. Nosotros sabemos como católicos que lo que nosotros buscamos es la gracia de Dios. La gracia de Dios es la capacidad de Dios que tiene de darnos parte de su vida misma para que nosotros podamos crecer espiritualmente. Eso es muy distinto, esa idea de la gracia católica es muy distinta a esta energía chi, que es una energía, como les digo, es una energía impersonal, que al principio no sabemos ni de dónde viene. Lo único que sabemos es que a la gente se le da unas técnicas, se les da unos caracteres para que a través de esos caracteres y figuras geométricas puedan redirigir, orientar estas energías. Y por supuesto, a través del tema que es supremamente peligroso, el tema de la imposición de manos. Una de las cosas que yo les decía y les repito, por favor, no, católicos, no se dejen imponer las manos de nadie. Solamente de su obispo y de su sacerdote cuando estemos en un evento y un acto sacramental dentro de la iglesia. No se dejen poner las manos. Ahora, si es una Eucaristía, si estamos en la Eucaristía y alguien hace una bendición, incluso un laico, eso es una cosa distinta. Pero en estos temas hay invocaciones y tengo que ser muy claro y lo voy a decir muy claro, a demonios. Lo que pasa es que están tapados y se dice, en algunos casos, en el Reiki, en etapas más avanzadas, se habla de los guías. En algunos casos lo llaman ángeles de luz. Y una de las cosas que contaba, por ejemplo, el padre Berlinde era que él empieza a meterse con este tipo de técnicas y una vez él está como mezclando esas técnicas y la angelología y el Reiki y lo está mezclando con la Eucaristía. Y él cuenta que una vez, no sé, Alex, si tú escuchaste en el video, cuando él va a una Eucaristía y empieza a escuchar esas voces internas, esos ángeles, supuestamente ángeles, empiezan a blasfemar en contra de Jesús. Y es allí cuando él se da cuenta efectivamente dónde es que está parado. Entonces, el tema del Reiki aparece como algo bueno, aparece como algo noble, pero la pregunta que nos debemos hacer, ¿de dónde vienen esas energías? ¿Dónde está Jesús? O sea, sí. Discúlpame que te interrumpa en este punto, pero cuando estabas hablando del padre de Berlinde, en ese momento él decía, pero ¿por qué si yo iba a Eucaristía todos los días, nunca escuchaba nada y todo era normal? Y en una Eucaristía
fue donde él empezó a escuchar esas voces que empezaban a blasfemar. Habló con el sacerdote, le contó todo lo que le estaba pasando y le dijo, yo ya entiendo por qué. Es porque yo soy sacerdote exorcista. Sí. Y por la autoridad que me ha sido invocada, se vieron obligados esos espíritus a rebelarse. Sí, porque ahí dice incluso que los espíritus se empiezan a esconder, se empiezan a quedar quietos y a esconder cuando él estaba yendo a la Eucaristía, ¿no? Hasta que por la autoridad del sacerdote esos espíritus tienen que salir. Así Y es allí donde él encuentra la liberación. Pero gracias por recordarme ese punto, porque de nuevo, yo estoy orientándome hoy específicamente a los católicos y de nuevo, agradecido de que otras personas estén conectadas y no son católicos, pues esperamos que podamos resolver sus preguntas. Pero esto va específicamente a los católicos que consumen y que van a la misa el fin de semana y toman la Eucaristía. Miren lo que dice la primera de Corintios 10:21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios, refiriéndose al banquete eucarístico. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Entonces, esa es una prevención. Y miren lo que dice un capítulo más adelante. Dice, por eso, entre vosotros hay muchos enfermos y debilitados y muchos duermen. Entonces, si ustedes tienen dolencias, si ustedes tienen enfermedades, si ustedes practican Reiki, pero al mismo tiempo van a su misa dominical, ahí les estoy dando una clave. Ahí les estoy dando una clave. Uno no puede hacer eso. Uno no puede compartir de esas dos mesas. O está en un lado o está en el otro lado. Estos son dos elementos que son incompatibles y quiero en eso ser absolutamente claro. Si ustedes están en Reiki, están haciendo Reiki, por favor, no vayan a tomar la Eucaristía porque van a acelerar ciertos procesos en ustedes y como les dice ahí el apóstol Pablo, va a pronunciarse enfermedad. Lo que deberían hacer es rápido cortar con eso y empezar realmente a comulgar de los sacramentos. Pero bueno, entonces hablando del Reiki, entonces el gancho está en el tema de la sanación. Y no solamente eso, sino que, miren esto, ¿no? Cuando yo voy a una misa, yo tengo acceso a la sangre de Cristo. ¿Qué puede haber más santo, más puro, más bueno, con más capacidad de curarnos que la sangre de Cristo? Y es gratis. Uno de estos cursos de Reiki, el que más baratico le van a cobrar son $200, 250, 300, etcétera. En la medida que ustedes se van moviendo, pues obviamente les van cobrando cada vez más. Entonces, eso es algo que ustedes se deberían preguntar, ¿no? Porque yo creo que aquí lo que estamos haciendo es que la iglesia nos está poniendo un Mercedes-Benz en la puerta de nuestra casa, nos lo está poniendo con gasolina, con las llaves, perfecto, y nosotros lo estamos ignorando y nos vamos a buscar un Renault 4 sin frenos que vamos a pagar muchísimo por él y que nos puede llevar por el despeñadero. Entonces, ese es un poquito lo que pasa y lo que me impresiona a mí de personas que se dejan capturar por esto. Ahora, yo entiendo porque es, de nuevo, el tema de la curación, el tema de imponer manos, aparentemente en la superficie suena como algo muy benigno, pero lo que ustedes deben preguntarse es qué es lo que hay detrás. Recuerden, estamos en una época donde el enemigo de Dios está tratando de capturar el mayor número de almas posibles, el mayor número de almas posibles, y está tratando y él va a hacer todo lo posible por engañar. ¿Y cómo nos va a engañar? Pues sería muy difícil que nos engañe haciendo cosas malas, ¿cierto? Entonces lo que va a hacer es una mezcla de cosas muy buenas o que aparentemente son muy buenas, pero poco a poco nos van a meter esos elementos que son dañinos para nuestra fe y para nuestra salud espiritual. Entonces, que todo esto es silencioso y oculto, todo se va metiendo y fascinante, se va metiendo poco a poco en nuestra vida y nos lo vamos naturalizando y lo defendemos muchas veces. Y el otro tema también del Reiki es que ustedes me preguntarán, ustedes pueden decir, no, pero es que yo he visto sanaciones, he sentido la transferencia de energía a través de mis manos, siento el calor, la otra persona siente transferencia de energía. Yo estoy de acuerdo, el diablo hace milagros también, el diablo hace milagros y el diablo puede hacer curaciones. Entonces, eso no es un elemento que nos puede a nosotros ayudar a discernir si algo es bueno o no es bueno. Lo único que nos puede ayudar es ponernos de rodillas frente a Dios, pedirle al Espíritu Santo que nos guíe y nos oriente. Si tenemos dudas, para mí estos temas deberían ser muy claros para un católico, porque de nuevo, definitivamente entran en un contraste profundo con nuestra fe. Y aquí quiero darles algunas de las distinciones de nuevo. Quiero hacer dos caminitos paralelos rápido para que ustedes vayan viendo cuáles son algunas de las diferencias.
por ejemplo, en temas New Age, incluyendo el Reiki, Jesús es un maestro y se habla de Jesús como un maestro, Jesús que sanaba, pero no es un Jesús, no es el salvador del alma, ¿no? Mientras que para nosotros como católicos Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Ellos te van a hablar de que lo único que hay que hacer es ser espiritual, de que no se necesitan iglesias, de que no se necesitan rituales, de que lo que se necesita es ser espiritual, seguir un camino espiritual. No, pero Cristo, la diferencia está en que nosotros como católicos sabemos que Cristo fundó una iglesia y esa iglesia tiene la capacidad de enseñar y está guiada por el Espíritu Santo. Ninguno de estos movimientos tiene una verdadera guía del Espíritu Santo porque Cristo no se la prometió. Cristo se la prometió a la Iglesia Católica cuando la fundó 2000 años atrás. Otro tema es que ya el Evangelio, la verdad, ha sido dada. Nosotros no necesitamos revelaciones nuevas, ya la verdad fue entregada. Los elementos que necesitamos para nuestra salvación ya han sido entregados. En estos movimientos, tanto en el Reiki o especialmente en otros movimientos de Nueva Era, se habla de la revelación progresiva, de que en la medida que vamos evolucionando espiritualmente ya estamos más capacitados para avanzar o para iniciarnos a nuevos niveles de conciencia. Todo eso, me perdonan, como colombiano lo digo, eso es pura paja. Eso es pura paja porque en 23 años que estuve allí yo nunca vi ningún estado elevado de conciencia, a menos que fuera un engaño de Satanás. Otro tema, como les decía, lo que decía el padre es, en el catolicismo estamos hablando de una elevación hacia Dios para servir al prójimo, para llevar nuestra propia cruz. En el caso de ellos es una inversión en uno mismo, es un tipo de narcisismo en el que yo me creo un sanador, yo me creo muy especial porque puedo manejar esas energías y me empiezo a creer muy bueno. Esa es otra forma, como les decía al principio, de semipelagianismo. Ya no creo yo que es la gracia de Dios la que cura, sino que creo yo que tengo una capacidad muy especial de ser todo yo. Entonces, otro tema es que ellos te van a tratar en todos estos movimientos de que evadas la cruz, de que no cargues tu cruz. Jesús dice claramente que nosotros, si queremos estar con Él, tenemos que cargar nuestra cruz. Nunca en estos movimientos se habla de eso. En estos movimientos no se habla de que debemos cargar nuestra cruz, tal como Jesús lo manifiesta en el libro de Mateo 16. Y es que finalmente el yoga busca por todos esos puntos, por todos los chakras, esos 7 puntos energéticos del cuerpo de los cuales habla el yoga. La idea es despertar a esa diosa, a esa Shiva, desde la base hasta la última, hasta el último, y que ahí llegas al nirvana, que ese es el estado máximo, que es donde es la ausencia de cualquier tipo de dolor. Entonces mira lo que ellos buscan. Y entonces, por supuesto, se habla del Kundalini, de la elevación del Kundalini, y al final del día, como tú dices, ¿cuál es el resultado de todo eso? Es un estado interior de iluminación en el que, digamos, el que me preocupo soy yo de llegar a ese estado, a diferencia del catolicismo y del cristianismo, donde estamos allí para servir a los demás y de lo que recibimos es simplemente para multiplicar los talentos y para compartirlo con los demás, ¿no? Entonces, y por otro lado, hablando de ese tipo de iluminación y de despertar el chakra de la coronilla, como dicen ellos, y de lograr ese estado de samadhi, al final del día, a lo que uno vaya, a lo que uno busque es un estado casi que de fundirse con una energía impersonal, como en un océano, como una gotica que cae en un océano y se funde en ese océano. Esa no es la visión católica, esa no es la visión cristiana. En el caso nuestro, hay una Trinidad, es una familia donde hay un intercambio de amor entre ellos y lo que hace Dios es simplemente ofrecernos venir a esa familia para que podamos experimentar ese intercambio de amor. Entonces, ese es un Dios personal, el que nosotros creemos. El Dios de ellos es un Dios impersonal y es un Dios que no se relaciona con nosotros. No podemos comparar nada de eso con, de nuevo, el rol absolutamente esencial y fundamental que tiene Jesús. Jesús, aquel que encarna, Jesús, el que entrega su vida, el que se entrega como un sacrificio perfecto ante el Padre. Eso no lo vamos a encontrar. Y por otro lado también, como para dejarles muy claro, otra de las cosas que hay es que no conozco ningún maestro ascendido, ningún gurú que haya resucitado. Solamente se habla de uno que es Babaji en el libro de Paramahansa Yogananda, de la autobiografía de un yogi, pero por supuesto, supuestamente nadie ha visto a Babaji en los últimos 70 años o lo que sea.
entonces sabemos que no hay ningún tipo de evidencia, mientras que en el caso de Jesús tenemos una evidencia histórica, concreta de que resucitó, y eso es lo que es una garantía de nuestra fe. Hugo, una pregunta que nos han hecho ya varias veces alguien que pues que nos ha insistido en ella, es que si el Pilates hace parte de la nueva era. Yo lo que diría es esto, ¿no? Yo creo que no soy un experto en Pilates porque sé que es una técnica sobre todo orientada a las mujeres, por supuesto, sé que hay gimnasios especializados en esto. Yo tiendo a pensar que no, porque yo veo que no hay ningún tipo de conexiones con dioses ni nada de esto. Con energía. Sin embargo, hay que ser cuidadosos con una sola cosa, y es esta. El tema es que uno puede entrar a Pilates y encontrar allí sí personas que estén orientadas al tema de nueva era, que hagan yoga, que hagan lo uno al otro, y entonces te empiezan a decir, ay, pero mira, qué bueno que estás aquí, vamos a un curso de angelología, ven a que te tiremos las cartas, vamos a hacer un curso de cualquier cosa, ¿no? Porque este tema ahorita está muy en boga, el tema de las constelaciones, el tema del eneagrama, y por allí, como ustedes lo decían, es que ustedes lo definieron perfectamente, esto es un supermercado, esto es un autoservicio espiritual, y entonces entraste por aquí y por ahí te jalan y te llevan. Entonces lo que yo le diría a la persona es, yo particularmente creo, por el hecho de que es un tema muy comercial, el tema del Pilates, y es un tema de estiramiento del cuerpo, yo no veo allí asanas ni posiciones conectadas con ningún tipo de tradición históricamente religiosa, como en el caso del hinduismo. Entonces yo creo que está libre de eso, pero de lo que sí me cuidaría es que en ese tipo de ambientes puede ser un tipo de ambientes donde tiendan a congregarse personas que tienen ideologías o tendencia hacia estos movimientos y prácticas nueva era. Ok. Bueno, Hugo, respondemos algunas preguntitas. ¿O qué dices? Sí, tú? sí, sí. Sí, Sí, bueno, perfecto. entonces aquí está. He escuchado mucho a los médicos hablar de la biodescodificación. ¿Es algo relacionado con nueva era? No lo he escuchado, pero yo creo que de nuevo lo importante es entender cuáles son los criterios. A mí, este es bandera roja, ¿no? Si ustedes van y saben qué me pasó ahora, la semana pasada me hicieron una pregunta, creo, sobre bioenergética. Y entonces dije, bueno, voy a profundizar un poquito en la bioenergética. Entonces entré a un sitio y entonces vi temas de acupuntura y todo esto que, digamos que uno puede utilizarlos de pronto en un buen sentido. Digamos, no necesariamente el hecho de la acupuntura es algo que sea necesariamente nueva era. Y vi un sitio bastante serio, ¿no? Donde hablan de acupuntura y algún otro tipo de técnicas, electroacupuntura y cosas de este tipo que me parecieron muy, digámoslo así, alternativas, pero no necesariamente nueva era con esa carga de religiosidad, nueva era allí escondida, ¿no? Entonces me pareció bien. Pero al mismo tiempo fui y busqué el siguiente, digamos, el link siguiente, donde también decía bioenergética y le di clic y lo primero que me salió fue una persona sentada en posición del otro con los chakras y las imágenes de los chakras. Entonces a lo que yo voy es que una palabra que unos profesionales o unas personas utilizan de una forma, otros la pueden utilizar de una forma muy distinta. Entonces, cuando ustedes me hablan a mí de la bioenergética, ustedes pueden encontrar una persona que les esté planteando algo de bioenergética que pueda no ser tan dañino, que pueda ser relativamente neutro, pero puede haber alguien que les diga a ustedes, venga, yo le hago bioenergética y puede ser que esa persona esté cargada de elementos nueva era, empezando por el tema de los chakras. Y es aquí donde yo voy. Lo primero, si usted está haciendo esa descodificación o lo que sea, pregunte, infórmese mejor. Si usted empieza a escuchar cosas como los chakras, como el cuerpo etérico, como el tercer ojo, como la kundalini, ahí salga de eso, porque allí le van a meter ideas y conceptos nueva era. Hugo, la sola palabra, es que la sola palabra nos habla descodificación. Sí, sí. O sea, no necesito ni buscar, ni escuchar, ni nada. ¿Descodificación de qué? Es como O sea, cuando dicen la reprogramación o la programación lingüística. Lo que necesitamos es al Espíritu Santo que nos renueve y nos dé vida, y necesitamos es ese manantial de vida. Pero no necesitamos estar recodificándonos, reprogramándonos. No, necesitamos hacer la Eucaristía, volvernos una nueva creación y hacer que la gracia entre en nuestras vidas. Eso va a sanar todas las cosas. Pero como tú bien dices, la palabra
también. Y creo que hoy voy a sacar esa lección para mí. Yo creo que la palabra va a decir mucho, ¿no? De algunas de estas técnicas. Así es. Yo creo que es importante recopilar algo que dijiste y lo dijimos en el pasado. No nos enredemos la vida. 4 cosas muy simples y muy fascinantes que son la Eucaristía, la confesión, la adoración y el rosario. No nos enredemos con más cosas. Solo, es más, así con esa pasión con la que hacen el yoga, con esa pasión con la que se emocionan con todas esas piedras y esos cuarzos y todo, bueno, con esa pasión vayan para el Santísimo, con esa entrega vayan a esa Eucaristía y comulguen con esas ganas y con esa intriga de ver el Espíritu Santo qué va a hacer en nuestras vidas, cómo nos va a sanar, cómo nos va a liberar. Entonces yo digo que aparecen muchas, hay demasiadas preguntas, que si esto, que lo otro, sí. O sea, no se enreden la vida, no nos metamos donde no nos han llamado. Porque, Hugo, tú también creo que lo hablaste, es que abrimos puertas. Totalmente. Solo una posición, porque me dijeron que me estirara, solo la posición, estás haciendo una invocación, donde estamos, los espíritus, los demonios están así, acechándonos todo Y el si tú no tiempo. hiciste el mantra, de pronto el compañero que está al lado tuyo sí lo hizo. Y lo hizo. ¿Cierto? Es como cuando uno va a una misa. Si yo no estoy haciendo la oración, el que está al lado mío la hace y los ángeles están allí, la bendita madre está allí, los santos están allí. Yo me estoy beneficiando por el hecho de estar en ese ambiente. Igualmente, si yo digo, no, pero es que yo no hago ni los mantras ni nada, pero resulta que las 3 personas o 4 que están allí están invocando a Shiva, el otro está invocando a Vishnu, el otro está invocando a Krishna. Y entonces estamos llenos de demonios en ese momento y ahí sí estamos en serios problemas. Sí, porque es que miren, ¿para qué vamos a entrar? Porque vamos a hacer varios envíos, pero que si todo este tema mental, o sea, todo lo que están preguntando, que si el PRI, que si el coaching, que si el Feng Shui, miren, constelaciones, todo esto de lo que Hugo ya nos ha hablado, todo lo que te esté trabajando la mente, lo que tenga que ver con energías, lo que tenga que ver con posiciones que no son las de oración arrodillado ante un santísimo, todo eso es nueva era. O sea, todo eso estamos abriendo. Alguien hace el comentario, yo digo que lo más poderoso es el Santísimo, fácil y gratis, no nos compliquemos, como dice Ana. Es que lo más impresionante de la fe católica es que todos esos regalos de los que tú hablas son gratis. Son gratis, son un regalo de Dios, son un regalo de Dios. Y si ustedes, por ejemplo, van y miran en el Antiguo Testamento, digamos que había una economía de salvación distinta y la gente necesitaba muchas veces purificarse y utilizaban unas cenizas de macho cabrío o de una vaquilla. Entonces, mire lo que dice Hebreos 9:13 como para seguir con tu idea. Dice, porque si la sangre de machos cabríos y de toros y la ceniza de la vaquilla rociada sobre los impuros santifican para la purificación del cuerpo, miren esto, cuánto más la sangre de Cristo, quien mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, y Él limpiará nuestra conciencia de las obras muertas para servir al Dios vivo. Entonces, como tú dices, o sea, es que, ¿qué puedo yo tener más precioso que la sangre de Cristo limpiándome internamente? ¿Para qué yo necesito Reiki, Chi, energías de ese tipo, prana, si yo tengo la energía o la esencia más pura y poderosa, que es el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo, que viene a nosotros a través del gran milagro de la transustanciación, católicos? Que si ustedes no saben qué es la transustanciación, tienen que informarse muy bien, porque ahí está el milagro más grande. A pesar de que nuestros sentidos no lo van a percibir, vamos a recibir la esencia más pura. Así que, ¿qué energías? Ni qué nada. Aquí vamos a tener la esencia misma, la medicina de la inmortalidad, la llamaba uno de los padres de la iglesia en el año 110, Ignacio de Antioquía. Se refería a la Eucaristía como la medicina de la inmortalidad. ¿Y saben por qué? Porque él la relacionaba con el árbol de la vida, con el fruto del árbol de la vida, que en el Génesis decía que era el fruto que nos iba a permitir vivir para siempre. Total. Hugo, y mira, el demonio no da nada gratis. Y él te la va a cobrar. Tú te puedes sanar, sentirte, no sé, bueno, todo lo que buscas. Y son sanaciones falsas, pero porque son tarde temporales. que temprano te la cobra. ¿Y cuántos testimonios vemos que empiezan una vida espiritual recta y llegan contaminados,
ahí sí toca hacerles exorcismo de todo porque están contaminados, porque simplemente estaban haciendo ejercicio. El demonio siempre te va a cobrar. Y si no nos creen a nosotros, les recomiendo, hay muchos testimonios fascinantes en internet. Pongan testimonio Nueva Era Católico, Nueva Era, van a encontrar testimonios como el de Milagros Martín, testimonio espectacular, espectacular, donde todo lo que tú dices, ella va a decir, sí, se logran cosas, pero yo quedo en deuda, yo voy quedando en deuda y tarde o temprano eso me lo cobran. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué voy a esforzarme? ¿Para qué voy a meterme en esos mundos cuando aquí tengo lo que ya sabemos que ha estado probado por 2000 años y funciona? Entonces, ese es un poquito el llamado que yo le hago a la gente, y es reconozcamos, estudiemos nuestra fe católica, que es tan profunda y tan linda. Yo conozco muy pocos católicos que conocen a fondo las maravillas de la Eucaristía. Yo tengo en mi canal, tengo una serie de 10 videos sobre la Eucaristía, donde miramos todos los aspectos, y este es uno solo. Solamente les voy a hablar de uno solo. Recuerden esto. En la Iglesia Católica tenemos santos incorruptos, personas que después de morir emanaban perfume y que sus cuerpos permanecieron sin daño. ¿Por qué? Porque ellos consumían la Eucaristía. Y la Eucaristía es esa verdadera, digamos, esa sustancia que nos puede mantener y hacer llegar a ese estado. O sea, no hay nada distinto para ellos que lo que era la Eucaristía. Entonces, si tenemos evidencia de estos santos incorruptos que a través de su devoción a la Eucaristía pudieron no solamente vivir en paz, armonía y amor, sino que también después de su muerte su cuerpo se pudo sostener y no corromperse. Imagínense el poder y la capacidad que tiene ese pan y ese vino que nosotros consumimos. Cuando vamos. Cuerpos incorruptos de santos como el Padre Pío de Pietrelcina, San Juan Pablo II, como ahora Carlo Acutis, los últimos. Y sobre todo, a mí uno que me gusta Santa muchísimo es ¿cómo se llama? La que se le apareció a la bendita madre y le contó lo de la Inmaculada Concepción. Santa Bernardita. Exacto, sí. Santa Bernardita. Se le ve el rostro hermoso, es impresionante. Parece una porcelanita. Es impresionante. Para que estuviera dormida, es hermoso. Es impresionante. Entonces, si tenemos esos elementos, ¿para qué nos metemos en el Reiki? O sea, ¿para qué nos metemos a arriesgar nuestra integridad espiritual a través de técnicas que pueden abrir la puerta a demonios, que pueden ponernos y alejarnos de nuestro verdadero amor, que es Cristo? Entonces, ese es el llamado. Yo creo que ese es el llamado. Hugo, muchas gracias, hermano. Yo creo que ya hoy terminamos. Hoy hablamos mucho, les dimos muchas respuestas. Seguimos con otros temas de la nueva era. Nosotros dejamos en la cuenta la invitación y bueno, los estamos esperando para que nos acompañen. Pero recuerden que queda guardadito en el perfil y que ahí en los comentarios pueden hacer más preguntas que de pronto no alcanzó Hugo a contestar, pero él las va contestando en los otros live. Y también Alex lo sube a YouTube, Hugo también lo sube para que sean compartidos. Este regalo tan grande que Hugo nos está dando no es para que se quede ahí, es para que lo compartamos. Hugo, Dios te bendiga y se derrame. Gracias a ustedes. Y en tu familia. Una feliz noche para todos. Muchas gracias por acompañarnos y bueno, provecho día seguimos. Dios los bendiga. Un abracito, bendiciones. Gracias.